Buenos días compañeros, mi nombre es Estefanía Díaz Rodríguez, hago parte de la licenciatura en Lenguas Extranjeras del CAU Bogotá. En el presente esquema gráfico vamos a hablar de los fundamentos del currículo y su diseño curricular basándonos en el texto de Zuviría de cómo enseñar un currículo por competencias y de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Vamos a empezar hablando de la definición de un currículo en el que este es la praxis de la educación. Esta es la manera como dialogan las ideas y la acción, la práctica y la teoría de las intenciones y los logros. También lo vamos a definir por medio de las características del currículo, en el que vamos a tener en cuenta los niveles del currículo. En el que, por ejemplo, tenemos el currículo propuesto, que es el establecido por los ministerios de educación, el currículo desarrollado, que es el realizado por el docente, y el currículo logrado, que son los logros por los estudiantes después del proceso educativo. También tenemos el currículo oculto, que son los aspectos no cognitivos que se aprenden, por ejemplo, los valores culturales. También nos vamos a basar teniendo en cuenta los modelos pedagógicos, por ejemplo, el modelo tradicional, que es el que privilegia las secuencias acumulativas en la enseñanza. Entonces, en las asignaturas están basadas en el desarrollo del trabajo y en la formación del niño para el trabajo. También tenemos el modelo conductista, que es la construcción del currículo, está basado por el mismo docente. Algunos aportes del diseño curricular en este modelo es el reconocimiento del papel central de los fines en el diseño curricular. También la reivindicación de la necesidad de consultar fuentes diversas en el diseño, que enfatice las necesidades e intereses de los niños, privilegie las necesidades sociales, recurra a la estructura conceptual de las ciencias y busque diferentes fuentes principales del currículo, como por ejemplo la fuente social, que es la relación entre la escuela y la sociedad, la fuente psicológica, que es entender el desarrollo de los estudiantes, la fuente pedagógica, que está basada en los modelos pedagógicos para orientar el desarrollo integral de los estudiantes, la fuente institucional, que es el de vincular el currículo a los fines del PI, la fuente epistemológica, que es el de tener en cuenta el saber de la cultura, fuente internacional, que es el de revisar las experiencias educativas en contextos nacionales e internacionales, y finalmente la fuente de la praxis, que son las experiencias de la propia institución. En este modelo conductista se hace una diferencia de qué es el currículo y qué es el plan de estudio. También se tiene muy en cuenta diferentes autores, como por ejemplo Bloom, Dava y Tyler. Tyler fue el que propuso algunos componentes que debe tener todo currículo, como por ejemplo los objetivos, contenidos, evaluación, organización y actividades de aprendizaje. También tenemos en cuenta otro modelo muy importante, que es el de pedagogía activa, de la escuela activa. En la construcción del currículo está centrado en los intereses del niño. Algunos aportes de la pedagogía activa es la articulación de la escuela y vida y el currículo abierto. En la planeación del currículo, los docentes deben ser los mismos que lo ejecuten, y algunos autores de este modelo es de Crowley, en donde el currículo para él debe estar guiado en torno a las necesidades del niño. También propuso el trabajo por proyectos, que es el trabajo entre docentes, y la creación de los centros de intereses de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños. También tenemos a John Dewey, en donde decía que el currículo debe ser un diálogo entre la ciencia y los intereses del niño. Por otro lado tenemos los modelos pedagógicos heteroestructural, que está centrado en el proceso de enseñanza. En el propósito del contenido debe ser el aprendizaje de información. También tenemos el modelo autoestructural, donde la escuela debe promover el interés del niño. También considera al niño el centro del proceso de aprendizaje. Algunos autores de estos dos modelos son Ausubel, Piaget y Kuhn. Tenemos también el modelo proyectivo, que está basado en la enseñanza por medio de la creación de proyectos. Tenemos el modelo constructivista, donde el currículo debe ser contextualizado de acuerdo a las características de la población. Algunos aportes de que tienen en cuenta el desarrollo cognitivo del estudiante y la precisión de sus componentes. También está muy basado en la libertad de cátedra, y algunos autores son, por ejemplo, César Cole, que delimitó algunos parámetros del currículo, como por ejemplo
cómo enseñar por medio de metodología, los contenidos y enseñanzas según la sociedad, cuándo enseñar estos contenidos y cómo evaluarlos. Tenemos algunos tipos de currículo, como por ejemplo el diseño curricular como técnica, que es diseñado por expertos en las disciplinas y donde no se integraliza la función operativa. Aquí no se tiene en cuenta el proceso histórico-cultural. Tenemos el diseño curricular como arte, donde el currículo es diseñado por maestros y llevado a la práctica. Tenemos el diseño curricular como diálogo, donde el papel conjunto entre quien diseña y ejecuta el currículo. También se tiene en cuenta diversas fuentes para el diseño del currículo y quien lo ejecuta lo puede modificar de acuerdo al contexto sociocultural de la clase. El diseño curricular como técnica se tiene muy en cuenta a Tyler, que propuso los procesos requeridos para un diseño curricular y también los pasos para el diseño curricular. En este se tiene en cuenta la evaluación de los cambios de conducta, la selección de experiencias de aprendizaje, la selección de los objetivos y los estudios de las fuentes que orientan la acción pedagógica. Por otro lado, en los procesos para el diseño se debe determinar las experiencias para favorecer el aprendizaje como tal. Tenemos que tener en cuenta los cambios en la conducta, pero también la conducta inicial, y se debe especificar los objetivos de la conducta de la manera más precisa. También tenemos diferentes componentes del currículo. Esto nos permite saber cuándo enseñar, con qué secuencia, para qué enseñamos lo que enseñamos, con qué finalidad, cómo enseñamos, con qué estrategias metodológicas, a quién enseñamos, en qué contexto escolar, para qué o cómo evaluamos, qué evaluación realizamos y qué enseñamos, qué contenidos vamos a utilizar. Tenemos algunos elementos curriculares como lo son caracterizar y delimitar las finalidades, precisar el contexto para ese currículo y los contenidos y enseñanzas teniendo en cuenta la intención comunicativa y los diferentes tipos de contenidos, como por ejemplo contenidos cognitivos, que son los relacionados con la comprensión, contenidos valorativos relacionados con la convivencia, ética, valores, etcétera, y los contenidos prácticos relacionados con el hacer o la práctica. También nos vamos a basar en la Ley 115 de 1994. Esta nos habla de que el currículo es el conjunto de planes y metodologías que contribuyen a la formación integral para llevar a cabo el PI. También define la educación como un proceso de formación personal, social y cultural, y nos dice que se le debe dar autonomía a las instituciones para definir las áreas de estudio y métodos de enseñanza en el currículo. Y finalmente, las secretarías de educación deben asesorar el diseño y desarrollo de este currículo. También tiene muy en cuenta el PI, que está conformado por los principios y fines de las instituciones. Muchas gracias por ver.